Entonces, es interesante esta primera parte, ¿no? Teniendo en cuenta que el grupo, por ejemplo, ha presentado algunos datos, algunos antecedentes sobre el objeto de estudio, sobre el tema, y también una segunda parte muy interesante sobre la consolidación de algunos datos estadísticos, ¿no? Y hemos podido evidenciar, fíjense, ¿no?, que las cifras sobre el feminicidio, desde el 2015 al 2019 que han presentado, efectivamente ha habido un crecimiento, ¿no? Y esto también nos lleva, pues, a reflexionar, ¿no? ¿Qué está pasando con nuestra sociedad, con el aspecto también de la formación de la persona, ¿no? Porque se supone una persona bien formada, bien educada o con una educación integral no debiera desencadenar, pues, estos actos de violencia y posteriormente que pueden causar la muerte, fíjense, ¿no? Entonces, muy interesante en el caso del primer proyecto, ¿no? Estamos comentando algunos hallazgos, alguna sistematización que los grupos han realizado, ¿no? Otro punto también muy importante es haber reflexionado en el primer grupo respecto a también un poco ver cómo está sistematizado la norma, ¿no? Generalmente, en el ámbito jurídico también se habla, pues, de la sistematización de las normas, ¿no? Que estas normas, pues, no tengan vacíos, contradicciones, que se adapten al contexto, a la realidad, ¿no? Entonces, estos aspectos también son fundamentales, ¿no? Y cómo las mismas normas se articulan también, ¿no? Desde la Constitución Política del Perú hasta las normas más específicas, pasando por el Código Penal, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es lo que rescatamos del primer proyecto, del primer grupo, ¿no? Otro punto también es quiénes aplican las normas, ¿no? Lo que en el ámbito jurídico se denomina, pues, los operadores jurídicos, ¿no? Entonces, también es importante acá reflexionar, ¿no? Cómo se aplican las normas, si se aplican de manera oportuna o no, ¿no? En el caso del segundo proyecto también es muy importante tener en cuenta porque de una u otra manera nuestra misma universidad y además también todo el contexto educativo nacional y mundial, en realidad, pues, se ha visto en un momento que ha tenido que hacer un cambio muy drástico, ¿no? Y hemos tenido que adaptarnos, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, el segundo proyecto también es relevante porque de una u otra manera, esos cambios que inicialmente no estaban planificados, ¿no? Hemos tenido, en todo caso, las universidades, las instituciones educativas, de una u otra manera, pues, se han visto en la necesidad, en la obligación de adaptar, ¿no? De adaptar sus planes, sus programas curriculares, sus sílabos, ¿no? En el mismo ambiente universitario también hemos vivenciado ello, ¿no? Entonces es importante acá también en dos aspectos, como muy bien ha mencionado y ha investigado el grupo del segundo proyecto, de la segunda investigación, ¿no? Corresponde en realidad este binomio interesante de dominio y de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, tanto para estudiantes como para docentes, ¿no? Entonces, este binomio que corresponde a los procesos de enseñanza-aprendizaje, en realidad están implicados y además también, diríamos, ambos deben conocer, pues, o dominar dichas tecnologías, ¿no? A fin de que los aprendizajes también sean óptimos, ¿no? Y muy interesante también en el caso del proyecto 2, sobre todo, haber, pues, identificado a través de algunos instrumentos que han utilizado, que además han aplicado para estudiantes, para docentes, en una institución de educación básica y también en la institución de educación superior universitaria, ¿no? Y es muy importante y alentador también los resultados que han encontrado, ¿no? Que de una u otra manera, tanto estudiantes como docentes, de una u otra manera, digamos, han ingresado al dominio, ¿no?
de estas herramientas tecnológicas que son ahora más que nunca necesarias, ¿no? Para lograr el desarrollo óptimo de los procesos de enseñanza-aprendizaje, precisamente, ¿no? Entonces, hemos realizado este pequeño recuento de los dos proyectos, ¿no? Y de una u otra manera también, como decíamos al inicio, es también cumplir con una de las funciones principales de la universidad, que es la investigación, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos siempre debe liderar estos procesos de investigación. Y si uno, por ejemplo, revisa la data de Concitec, San Marcos tiene la mayor cantidad de investigadores registrados en RENACYT, por ejemplo, ¿no? Lo cual es un dato también muy interesante que está asociado con la investigación. Y de esa manera también, de manera ya más específica, a través de estas ferias de ciencias que se han realizado en las distintas áreas, de una u otra manera también que está comandado por la Escuela de Estudios Generales, de una u otra manera estas ferias pues permiten evidenciar lo que se denomina en el ámbito de la investigación formativa, ¿no? La investigación básica, la investigación que se inicia pues en los primeros ciclos, ¿no? Y tal es así, por ejemplo, que ustedes han evidenciado también lo que se llama la búsqueda de información, ¿no? Es muy importante también. Si yo tengo un tema de investigación, también debo saber buscar fuentes confiables, por ejemplo. Entonces, eso también ustedes lo han evidenciado, teniendo en cuenta ahora, pues, que existen una serie de bases de datos, ¿no? Por ejemplo, las más principales en el mundo y que monitorean o que dirigen y que concentran el poder de la investigación, como diría Van Dijk, muchas veces se habla de un poder. En la investigación también se habla de un poder de la investigación científica. Y en este caso, por ejemplo, en el ámbito internacional, hay dos bases de datos que de una u otra manera pues predominan en la ciencia, ¿no? La base de Scopus, por ejemplo, que es la que de una u otra manera sirve de base para realizar el ranking de las mejores universidades en el mundo, ¿no? Y tal es así, por ejemplo, eh, cada año siempre encabeza Harvard y otras universidades, fíjense, ¿no? A nivel mundial. También tenemos otra base de datos muy importante, que es la base de Web of Science, ¿no? O la famosa WOS, ¿no? Y otra no menos importante también, pues, tenemos a la base de Cielo, ¿no? Entonces, nuestros estudiantes de estudios generales también han evidenciado que, de una u otra manera, la búsqueda, la selección de información se realizan de esta base de datos, ¿no? Y en el ámbito peruano también, ¿no? Las universidades, también existe la base de donde se consolidan las tesis de Renati, las mismas universidades también tienen sus repositorios, ¿no? Entonces, esta primera aproximación a la investigación es también identificar los problemas, pero también identificar las fuentes de investigación. Quien realiza investigación debe conocer las fuentes principales, debe acceder a estas bases que las hemos mencionado precisamente para recopilar, pues, información confiable, ¿no? Porque la ciencia no tiene partido político, no tiene religión. La ciencia en ese sentido, pues, es objetiva, imparcial, ¿no? Entonces, en este sentido, pues, queremos agradecer la participación de los dos grupos que han presentado sus productos de investigación, ¿no? Obviamente la investigación siempre es un proceso continuo, nunca es un producto acabado, ¿no? Entonces, queríamos comentar estos detalles fundamentales y además, pues, agradecer la participación de los estudiantes, también de los profesores, asesores, en este caso las profesoras, quienes han asesorado. También agradecer la participación de los miembros del jurado, quienes en estos instantes están deliberando, evaluando. También felicitar la organización
que se ha realizado desde la dirección del área de humanidades, también desde la dirección de estudios generales, ¿no? De la Escuela de Estudios Generales. Muy importante, y además felicitarles pues que hayan generado estos espacios, ¿no? Estos espacios que van un poco más allá de las aulas, ¿no? Recuerdo mucho un estudio del doctor Hashimoto donde había publicado una investigación interesante, la universidad y su disfuncionalidad, ¿no? Muchas veces solamente vemos la universidad dentro de las aulas nada más, ¿no? Pero precisamente no se trata de ello, sino que también se trata de cómo ver que la universidad se proyecte a la sociedad y ver también cómo la universidad realiza investigación para también, de una u otra manera, aportar a la sociedad, ¿no? Como dice Sierra Bravo Restituto, los objetivos, los propósitos de la investigación, en realidad es analizar, explicar la realidad, pero también hay un objetivo que es central, que está relacionado con la acción, ¿no? Entonces necesitamos que también a través de la investigación se solucionen los problemas que tenemos en el ámbito social. Entonces, eso es uno de los objetivos mayores de la investigación científica, precisamente resolver los problemas sociales, ¿no? Muy bien, entonces, con estas reflexiones y además agradeciendo a todos los involucrados en este proceso, también incluyendo a nuestras autoridades, a la Dirección de Humanidades, a la dirección de la Escuela de Estudios Generales y también a los directivos de la misma universidad, pues que son quienes también de una u otra manera dirigen, gestionan estos procesos, ¿no? Procesos académicos, ¿no? Que son muy importantes para la formación integral también de nuestros estudiantes, ¿no? Muy bien, entonces con estas reflexiones a partir de las disertaciones de los dos grupos, a quienes felicitamos, pues seguramente auguramos en su formación luego grandes científicos, ¿no? Y ahora hay que tener en cuenta que las investigaciones cobran sentido en el aspecto que resuelven problemas, pero que además luego se publican en revistas muy importantes en el mundo, ¿no? Sería interesante que nuestros estudiantes también vayan por ese camino de que sus investigaciones luego se vean publicadas en revistas indizadas, en las bases de datos más importantes que hemos comentado, como Scopus, GOS, ¿no? Muy bien, entonces, ahora sí vamos a invitar a los miembros del jurado para que nos puedan dar el veredicto, el resultado. Muy bien, no sé si tienen los miembros del jurado el resultado. Escuchamos su intervención. Buenos días a todos ustedes. Hemos deliberado con el profesor Juan de la Cruz Mamani y el profesor Luis Estrada acerca de los 3 trabajos presentados el día de hoy. En realidad ha sido bastante difícil poder elegir un ganador porque en ambos casos los trabajos han sido muy buenos, han sido sólidos, la exposición también, las exposiciones también han sido apropiadas, ¿no?, para las condiciones formales en las que se debe presentar un trabajo. Las respuestas a las preguntas que se le ha hecho a los grupos, cada miembro del jurado, también han sido apropiadas. Y en la medida de lo posible hemos tratado de ser lo más objetivos en este tema, ¿no? Nos hemos guiado a través de una rúbrica ya acreditada por estudios generales, ¿no? Y hemos deliberado que el grupo número 2, el grupo sobre que ha escogido el tema de la educación TIC, es el ganador, ¿no? Y nuevamente, ha sido una elección sumamente difícil, ¿no? Porque ambos grupos han presentado trabajos bastante sólidos y consistentes, ¿no? Y bueno, felicitar a los miembros del grupo número 2 por una presentación tan adecuada, ¿no? Y también por el trabajo, que sin lugar a duda es interesantísimo abordarlo en este contexto, ¿no? En el contexto en el que nos encontramos, en el que tanto
docentes como estudiantes, y en general la comunidad académica, tanto de las escuelas como también de las universidades, han tenido que experimentar, ¿no? Y hemos tenido que aprender en la marcha, ¿no? A comunicarnos, ¿no? En estos medios que hasta ahora nos eran novedosos, ¿no? El trabajo sobre feminicidio también ha sido sumamente interesante, ¿no? Alcanzaremos en su momento a los organizadores de la Feria de las Ciencias nuestras fichas de nuestras rúbricas para que esto quede debidamente certificado, ¿no? Con los puntajes indicados allí por cada uno de los jurados, ¿no? Bueno, eso es lo que hemos deliberado. Les agradecemos obviamente a los dos grupos, ya el haber participado en un evento como este nos hace merecedor de las felicitaciones adecuadas, ¿no? Y también invitarlos a que continúen en este sendero, ¿no? Que es tan interesante, tan enriquecedor, tanto en el aspecto personal como en el aspecto profesional, que es el de la investigación. Como bien ha dicho el profesor Hugo González, ¿no? Esperemos pues que ver algún trabajo suyo, ¿no? En alguna revista indizada, ¿no? Será bastante gratificante para ustedes primero y también obviamente para sus docentes y en general para la comunidad académica sanmarquina, ¿no? Que se precia de tener los mejores estudiantes del Perú, ¿no? Bueno, les agradezco mucho, profesores, al público en general, y continuemos con el evento. Muchísimas gracias, colega David, como miembro del grupo del jurado calificador. Entonces, agradecemos la participación del jurado, del doctor Juan de la Cruz, del magíster David Blas y del magíster Luis Francisco, de los colegas que han asesorado los proyectos y de los estudiantes que han disertado sus trabajos de investigación. Y para finalizar, vamos a escuchar la participación del director del área de humanidades, el profesor Nicolás, maestro Nicolás. Escuchamos palabras, muy amable. Bien, en primer lugar, felicitar a nuestros jóvenes que han demostrado en todo momento capacidad de disertación. Dos proyectos tan interesantes, como lo han mencionado exclusivamente nuestros jurados, ha sido difícil de seleccionar, pero sé que ha habido algunos criterios específicos exclusivamente para poder seleccionar. Y yo plenamente confío y agradezco a nuestros jurados calificadores, quienes se han dignado exclusivamente en esta oportunidad para poder evaluar a los dos grupos que se han presentado. De igual manera, agradezco infinitamente a las profesoras asesoras de los dos grupos, en especial a los jóvenes ganadores que tenemos en este momento, Garay Arenas, Lucía, Garay Tapia Rebeca, Bravo Capa Reinaldo, Guamaní Atao Nelsi, Osco Zamora Aide, Valdión López Natalie, de la Cruz Clavo Ricardo, y los asesores que vienen a ser la magíster Segura Peña Lidia y la magíster Celaya y Casa Patricia María. Desde luego voy a informar a las autoridades superiores sobre los ganadores de este evento. Desde luego, no quisiera cerrar con broche de oro porque sé que tenemos la presencia de nuestras autoridades superiores. En esta oportunidad doy pase al coordinador académico, al licenciado Carlos Guzmán. Okay, muchas gracias, director. Muchas gracias al jurado calificador, a los participantes de esta Feria de Ciencias, ¿no? Habiendo concluido justamente la semana de la Feria de Ciencias de la Escuela de Estudios Generales, le cedo la palabra a la doctora Tula Carola Sánchez García, presidenta de la comisión organizadora de la Escuela de Estudios Generales. Bien, buenas tardes. Todavía, ¿no? Estamos ya, a ver, permítanme ver. No, todavía nos falta. Bien, buenas tardes a todos.
Buenas tardes, profesor, director Pimentel del área de Humanidades, al profesor que ha conducido con mucho conocimiento de la ciencia, y felicitaciones a cada uno de los miembros del jurado, a los profesores asesores y con mucho cariño y aprecio a los estudiantes, ¿no? Que ellos son los protagonistas de este magno evento. Ustedes saben de que esta feria se inicia el día lunes en las distintas áreas académicas y bueno, el área de Humanidades no se podía quedar atrás. Y el área de Humanidades está cerrando este ciclo de ferias que como parte de la jornada científica se ha planificado. Esta jornada aún concluye el próximo viernes con la presentación de los primeros puestos en un workshop que ya está preparado y con un simposio donde van a participar las autoridades, ¿no? Para que mostrar, como lo dijo el docente, a la comunidad universitaria, al Perú y al mundo, que el Estudios Generales de la Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se hace investigación, ¿no? Por algo somos una universidad de investigación. Desarrollamos las competencias investigativas a los estudiantes desde sus ingresos, porque para ello ellos tienen un perfil de ingreso muy riguroso, muy exigente. Ellos demuestran estas competencias que han adquirido. Aún hay brecha, no digo que es al 100%, aún tenemos muchos aspectos que trabajar y para eso son los estudios generales, para lograr esta formación integral que le va a permitir al estudiante insertarse con éxito a su escuela profesional y ser un profesional que aporte a las soluciones que como país pasamos, ¿no? Si nosotros no conectamos nuestra profesión con los problemas país, pues nuestra sociedad no va a cambiar, ¿no? Si nosotros no cambiamos, la sociedad no cambia. Y todos queremos una sociedad mejor, porque tenemos familia, tenemos identidad, queremos ser reconocidos como un país que sale adelante ante tantas vicisitudes. Nos ha golpeado esta pandemia. He escuchado detenidamente las dos presentaciones, he tomado algunos apuntes, le he pasado la voz al director para tomar en cuenta lo que el estudiante dice, que esto es importante, porque a nosotros nos permite realizar las mejoras. Y sí es cierto que en tecnología aún nos falta descubrir, ¿no? Descubrir, practicar, estar al tanto con los recursos y cómo es que los estudiantes aprenden, ¿no? Promover en ellos estos aprendizajes que le causen satisfacción y que no, al contrario, no sean estresantes, ¿no? Sino para ellos sea algo que colme sus expectativas y no sientan que en la universidad no pasa nada, que en este contexto virtual no pasa nada. Eso lo vamos a demostrar nosotros en el aula, ¿no? En la medida que hacemos investigación de forma transversal, porque si bien es cierto, la investigación está asociada a los cursos de investigación, como es métodos o introducción a la ciencia, o metodología de aprendizaje, o fundamentos de investigación. Sin embargo, es una línea transversal, ¿no? En la cual lo precisa nuestro modelo educativo recientemente aprobado. Entonces, profesores, hay mucho por hacer todavía, tenemos que consolidarnos como escuela, ustedes son la parte operativa, y que el estudiante sepa que no está perdiendo su tiempo en estudios generales, al contrario, está logrando desarrollar estos niveles de desempeño que requiere para el éxito académico. Entonces, gracias una vez más, profesor, reconozco la organización. Ustedes han presentado dos proyectos, ¿por qué? Porque como se dijo al inicio, se ha querido tomar en cuenta el rigor científico porque esto es un evento público. Nosotros vamos a pedir la anuencia del Vicerrectorado de Investigaciones para que nos reconozcan nuestra guía de investigación, en la cual vamos a tener presente siempre la ruta de la investigación, ¿no? Cómo es que se hace investigación en la Escuela de Estudios Generales. Para ello debemos demostrar que hemos trabajado tomando en cuenta la rigurosidad científica. Y más adelante, bueno, pues si realmente cumple las expectativas del Turnitin, no mayor de 10%, y todo lo que requiere, serán publicados, ¿no? Serán publicados y serán reconocidos, que ese es el mayor logro que nosotros como escuela podríamos tener y brindar.
Entonces aprovecho este espacio para declarar clausurada la semana de la Feria Científica en la Escuela de Estudios Generales y los invito a continuar con nosotros el siguiente viernes en el simposio. Muchas gracias por el espacio, un abrazo para ustedes, que sigamos cuidando nuestra salud, y a los estudiantes. La mesa de partes de estudios generales está abierta para ustedes, para cualquier consulta, para cualquier inquietud que ustedes tengan y también para escuchar sus aportes. Buenas tardes. Gracias también tenemos, ¿verdad? Miren, estamos olvidando de la parte técnica, ¿no? De Alexis, que está en la parte de comunicaciones, de Carlos, que es el coordinador académico, que ellos son las hormiguitas que hacen posible que estos eventos se lleven a cabo. Muchas gracias. Buenas tardes. Nos estamos viendo pronto. Gracias. Muy amable, doctora Tula, muy amable a todos los presentes. Bueno, de esta manera entonces estaremos cerrando con el evento del día de hoy. Muchísimas gracias. Ok.